Para despartidizar la justicia, en mayo de 1997 hubo una consulta popular que autorizó que la Corte Suprema de Justicia no sea designada por el Congreso. Pero sin embargo, por esa sola vez, según acostumbraba la dichosa partidocracia, el Congreso volvió a designar con cuotas de propiedad horizontal a la Corte y al Consejo de la Judicatura. En mayo del 2011, otra consulta popular se realizó para despartidizar la justicia, metiéndole la mano. Y se nombró otra Corte y un Consejo de la Judicatura que responde a un solo partido político. La Corte Vitalicia de Febres Cordero duró 7 años. ¿Cuánto durará la actual que ha sido designada para 9 años? Le preguntamos a Freddy Bravo, secretario nacional del PRIAN y candidato a asambleísta. Buenos días, bienvenido a Contacto. Buenos días, este momento es un clamor de los ecuatorianos por lo que se escucha, de que la Corte de Correa debe durar el tiempo de Correa. Pero el pueblo debe, con profunda claridad y responsabilidad, por la vía de una consulta popular, quitar esto que es pernicioso y que nos ha puesto ante el mundo, casi como que nos ha sacado del mapa. Mire usted, por ejemplo, la Interpol acaba de decir que una orden de prisión contra un expresidente de la República está politizada. ¿Por qué? Porque seguramente recuerdan ellos que el propio presidente de la República dijo que hay que meter las manos en la justicia. Nos hizo un daño terrible. Hay que despolitizarla, pero de a de veras, por supuesto, apelando al pueblo por la vía de una consulta popular. Ahora, esto de la justicia normalmente se ve como un tema de élites políticas, de políticos que se protegen o que se persigan, pero los usuarios de la justicia es el pueblo. O sea, todos esos cientos de miles de causas judiciales, por las más variadas razones, son del pueblo. O sea que la partidización o corrupción de la justicia no solamente que afecta o beneficia a ciertos políticos pelucones, sino que realmente afecta al pueblo. Se decía en el pasado que los pleitos entre los políticos hacían, o mejor dicho, permitía que se use a la justicia para sus persecuciones, para las prisiones preventivas, etc. Pero hoy el ciudadano ecuatoriano está en indefensión total frente al Estado, porque recordemos que el propio Consejo de la Judicatura ha advertido a los jueces que no puede resolver, por ejemplo, temas de garantías constitucionales en contra del Estado. Es decir, si un ciudadano es cancelado de la función pública, no tiene a quién acudir, porque están advertidos los jueces. En Loja hubo un juez que aceptó una acción de protección y fue expulsado de la función judicial. Sin embargo, de que esta Constitución dice que el Ecuador es un Estado de derechos. Pensábamos que el plural fue un error, porque debería ser de derecho, es decir, de instituciones. Este instante vivimos una realidad que es inaceptable. ¿Cómo es posible que el Ejecutivo, por la vía de un Consejo de la Judicatura, haya traicionado la histórica Revolución Francesa de la división de poderes y la haya subsumido o la haya sometido a la función judicial, a la función ejecutiva? Ahora, en los últimos 33 años, la captación de la Administración de Justicia ha provocado pugnas de poderes. Desde Jaime Roldós con los patriarcas de la componenta, que incluso por eso Roldós anunció un plebiscito que lamentablemente nunca se realizó, hasta la Pichicorte que destituyó a la Corte Vitalicia de Febres Cordero. O sea, es realmente una especie de maldición que pesa sobre la democracia ecuatoriana. Y ahora hemos visto que la película se repite, Tiburón 5. ¿Qué elementos encuentra en la actual Administración de Justicia que vuelven inevitable un cambio en la Constitución? ¿Cómo podría ser ese cambio? ¿Vía consulta popular por iniciativa ciudadana o del nuevo presidente de la República? Vía consulta popular por iniciativa ciudadana, porque definitivamente al pueblo lo han usado en las consultas para conseguir objetivos, como por ejemplo el último, el de meter las manos a la justicia. Y vea usted cuando el presidente de la República convoca al pueblo para designar una nueva corte usando el Consejo de la Judicatura. El Consejo, por ejemplo, decía Consejo de Transición, pero nombraba jueces permanentes. Y este instante acabamos de escuchar una noticia donde un funcionario del Consejo de la Judicatura advierte a los jueces por sus fallos. El concepto inicial del Consejo de la Judicatura era dedicarse a los temas administrativos. Por último, para que la a Corte construir edificios. Los jueces juzguen, digamos, y la cuestión administrativa sea del... Exacto. Vemos este momento que los nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura, todos pasaron por el Ejecutivo. Ahí está clarísima la
el perfeccionamiento, si se quiere. Si antes lo hacían con un poquito de prudencia, entre comillas, hoy sí de frente. Aparte hay un asunto que es... Sí, pero aquí, perdón, aquí hay un asunto interesante. Esta vinculación al Ejecutivo también se relacionaría a otro aspecto que lo han planteado ya varios candidatos presidenciales. Esto es de que se suprima la reelección presidencial consecutiva, porque ese tal vez sería el factor que está incidiendo en esta especie de absorción de todos los poderes dentro de uno solo. Los candidatos del PRIAN de Loja somos los únicos en el país que hemos presentado en nuestro proyecto firmado, notarizado, la no reelección. Eso implica varias cosas. Primero, poder juzgar tranquilamente la acción y el ejercicio del poder. Segundo, evitar el abuso, el uso de los bienes públicos en una campaña electoral. Tercero, abrir las puertas a los relevos generacionales, porque caso contrario, usted elige un presidente de la República y jura defender la Constitución, pero por sobre todo jura ir a la reelección. Así que nosotros lo hemos presentado por escrito. Los pelucones de Quito y Guayaquil están impresionados con la publicidad gubernamental, donde se ven unos hospitales maravillosos, unas escuelas espectaculares, unos juzgados con aire acondicionado, computadoras, pero ellos nunca van ni a esos hospitales, ni a esas escuelas, ni a esos juzgados. Allá va el pueblo. Y dentro del pueblo, o sea, obviamente Guayaquil y Quito son el primer mundo, pero hay pueblos que son el tercer mundo, que son la mayoría de las provincias de este país. En el tercer mundo de Loja, ¿cómo está esta realidad de la Alicia en el País de las Maravillas? ¿Existe o no existe ese País de las Maravillas en cuanto a escuelas, a vialidad, a hospitales? Loja es el primer mundo más allá de la coyuntura temporal. El presidente de la República, candidato, estuvo para la inauguración del parque eólico. Y claro, como nunca antes suele decir él, sí, pero Loja fue la primera ciudad en el Ecuador que tuvo luz eléctrica, allá en 1892, luego de Buenos Aires y de Lima. Así que no somos los primeros en esa posibilidad. Pero cuando llega, sorpresa, dice, no puedo inaugurar esto porque no hay vías. ¿A quién se le puede ocurrir creer de que él no conocía que no habían las vías de acceso? Ahí viene una interpretación clarísima. Loja tiene alrededor de 4.500 kilómetros de vías. Entre Loja y Zamora, Loja y Cuenca, y Loja y la provincia de Lora, hay alrededor de unos 350 kilómetros, lo que le corresponde a su territorio, que han sido rehabilitados, si se quiere, es decir, ni el 10%. Así que para nosotros eso no nos ubica en el tercer mundo, como usted lo ha dicho. Nosotros seguiremos en nuestra lucha y por la vía de la fiscalización al nuevo gobierno de no cumplir con Loja, porque yo me sorprendo. ¿Ha cumplido o no ha cumplido? O sea, este gobierno que es el que más ha invertido en toda la historia del país, entonces, ¿qué le ha dado en escuelas, en hospitales y en vías? A ver, en Loja el gobierno terminó el hospital de Catacocha. El hospital de Catacocha ya existía, lo reestructuraron y, bueno, por último, las inversiones en salud son buenas, hay que hacer inversiones. Las vías que han sido terminadas, de acuerdo, son obras necesarias. Pero eran las mismas antes que se han Por supuesto. A ver, si calculamos cuánto costó hacer la vía Loja-Cuenca, seguramente es una mil veces más de lo que cuesta ponerle rodaduras, ¿no? Pero claro, este instante estamos frente a una avalancha gubernamental en materia de promoción. Tanto así que los temas fundamentales se quedan. Vea usted, por ejemplo, el caso del señor Delgado. Nos tienen este instante asombrándonos, entre comillas, del tema del título, pero ese no es el punto. El señor Delgado fue el delegado del presidente de la República en la comisión esta de la deuda externa, por eso el señor Valencia incluso en algún momento renunció y se retiró porque decía que el señor Delgado es parte del feriado bancario. Mire usted, el presidente de la República lo designa al señor Pedro Delgado, ¿no?, como su delegado en el tema de la deuda externa. Yo me pregunto, ¿por eso es que cambió entonces esa matriz de endeudamiento y las condiciones? Los multilaterales prestaban plata al 1, 2, 3% a 30 años de plazo, ¿no? Y nos cambiaron por los chinos a 2 años plazo, pero dando el petróleo para que paguen los que van a votar por primera vez, ¿no?, al 7.5%. Por eso son otro de los tantos puntos que se tienen que investigar o que fiscalizar en una asamblea que no fiscaliza. Como usted nos presentaba como un propósito de fiscalización, este es uno de los temas que vamos a investigar, porque parecería que los acreedores, como en Grecia y en Italia, están poniendo los candidatos. Antes ponían auditores, los organismos multilaterales, hoy lo pusieron al señor Glass, los acreedores. Freddy Bravo,
candidato asambleísta por el PIRAN en Loja. Gracias por su participación en Contacto Directo.